es jueves 14 de marzo. Los saluda Karina Yapor. Bienvenidos a Voz News. Comenzamos con los titulares del día de hoy. Ron DeSantis anuncia el despliegue de más de 2 centenares de oficiales y soldados para proteger al Estado ante una posible afluencia de inmigración ilegal desde Haití. Tenemos los detalles. Y continúan las preocupaciones de seguridad en la aviación ante las fallas señaladas a Boeing. Platicaremos con un piloto sobre los procedimientos de seguridad en las aeronaves. Y la evidencia en el Departamento de Policía de Nueva Orleans está desapareciendo y se está viendo comprometida gracias a un invitado poco común. Veremos de quién se trata. Comenzamos. Qué bueno que está con nosotros. Mire, el día de hoy el expresidente Donald Trump llegó al Tribunal Federal de Florida, en donde un juez escuchó argumentos sobre si debe desestimar el caso penal que acusa al expresidente de acaparar documentos clasificados en su propiedad de Mar-a-Lago después de haber dejado la Casa Blanca. La disputa se centra en la interpretación que hizo el equipo de Trump de la ley de registros presidenciales, que según dicen le dio la autoridad para designar los documentos como personales y mantener su posesión después de su presidencia. Por otro lado, Jack Smith, el fiscal general, por el contrario, dice que los archivos que se le acusa a Trump de poseer son registros presidenciales, no personales, y que el estatuto no se aplica a documentos clasificados y de alto secreto como los que se guardan en su propiedad de Mar-a-Lago en Florida. Y por otra parte, una juez federal ya fijó el miércoles 3 de junio como fecha tentativa para iniciar el juicio en contra de Hunter Biden, acusado de posesión ilegal de armas. La jueza de distrito, Marilyn Noreika, reservó las semanas del 3 y 10 de junio para el juicio conjurado en Wilmington, Delaware. Hunter Biden, hijo del presidente, ya se declaró inocente de los cargos por posesión de armas en octubre pasado y ahora tendrá que enfrentar 3 cargos por delitos graves relacionados a la compra de un revólver Colt Cobra calibre 38 en 2018, cuando todavía tenía un problema de adicción, según la acusación del Departamento de Justicia. De acuerdo a la acusación, al comprar el arma de fuego a un vendedor con licencia federal, Hunter debió completar un registro de transacción de armas de fuego, mejor conocido como el formulario ATF 4473, y certificar que todas sus respuestas en el formulario eran ciertas y correctas. Y Joe Manchin no tiene muchas expectativas con la candidatura de reelección de Joe Biden, quien buscará en noviembre un segundo mandato. El senador demócrata señaló con nombre y apellido los temas que debilitan su candidatura, como la frontera sur, el fentanilo y el desplazamiento político hacia la izquierda del presidente. Mire, el moderado, quien descartó postularse para un tercer mandato en el Senado y una candidatura presidencial independiente, participó en la cumbre de atención médica de político, donde dejó más de un titular sobre los comicios de este 2024. Por ejemplo, se mostró sorprendido de que el presidente haya sido desplazado por su entorno a posiciones más extremas de las que sostuvo durante años. Le han empujado tan a la izquierda que es increíble, puntualizó Manchin. Y el expresidente Trump tiene una estrecha ventaja sobre el presidente Biden en los estados indecisos de Pensilvania y Arizona, según una encuesta publicada hoy por Fox News. La encuesta de Fox News muestra que Trump aventaja a Biden por 2 puntos en Pensilvania, con alrededor del 49% de apoyo, esto en comparación con el 47% del presidente. En Arizona, otra encuesta de Fox News muestra al expresidente con una ventaja de 4 puntos sobre Biden, con alrededor del 49% de los votos, frente al 45% de Biden. Y mire, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, anuncia el despliegue de más de 2 centenares de oficiales y soldados para proteger al Estado ante una posible afluencia de inmigración ilegal desde Haití causada por la escalada de crisis en la violencia en el país caribeño. El miércoles, DeSantis publicó un comunicado informando que, aunque ya se han implementado varias medidas para combatir las embarcaciones ilegales que llegan a Florida desde Haití, las circunstancias en la nación caribeña siguen empeorando. Por lo tanto, se decidió aumentar las medidas de seguridad. Y continúa la batalla entre el gobernador de Florida, Ron DeSantis, y Walt Disney Company, con un movimiento inesperado por parte del Distrito de Supervisión del Turismo de Florida Central. Este es el organismo que apareció para reemplazar al que fue el antiguo distrito controlado por Walt Disney World
y es que perdió a su presidente de junta directiva. Martín García, nombrado por DeSantis para ocupar el puesto hace un año, decidió renunciar al cargo por razones que no quiso revelar al público. A pesar de su dimisión, el equipo de DeSantis y el propio gobernador de Florida no quisieron desaprovechar la ocasión para agradecer a García todo el trabajo desempeñado durante este año. Y vamos a noticias más positivas, y es que las 4 áreas metropolitanas de más rápido crecimiento del país en los últimos 3 años se encontraban todas en el estado del Sol, según cifras del censo estadounidense publicadas el día de hoy. El crecimiento en las ciudades de Florida se produce en medio de una población más amplia y en auge económico en el sur de los estados. Mire, los patrones de migración nacional están cambiando y el impacto en los condados es especialmente evidente, dijo la Oficina del Censo. Anualmente, los 10 condados con mayor inmigración interna neta estaban en su mayoría en el sur. En cifras, entre 2020 y 2023, el área metropolitana de más rápido crecimiento del país fue Lakeland, Florida, con un 12.1% entre 2022 y 2023, y en Wildwood de Villages, Florida, con un 4.7%. Mientras tanto, la ciudad de Nueva York gasta $387 por día y por inmigrante para mantener a las 64,800 personas que llegaron a la Gran Manzana desde el año 2022. El alcalde Eric Adams ya se quejó en reiteradas oportunidades sobre la crisis migratoria que afecta a esa ciudad, lo que lo llevó a desencajar más de una vez con la administración Biden. Los datos fueron publicados por el Ayuntamiento de Nueva York y únicamente tienen en cuenta el gasto en comida y refugio, pero no así los de salud y educación. La mencionada cifra corresponde al mes de febrero y es $5 menor a la de octubre, cuando se llegó al punto máximo de gasto. En aquel momento, cada migrante le costaba $391 por día a la gestión de Adams. El senador de Vermont, Bernie Sanders, ha presentado un plan que crearía una semana laboral de 32 horas sin pérdida de salario. El legislador independiente, presidente del Comité Senatorial de Salud, Educación, Trabajo y Pensiones y autodenominado socialista demócrata, dijo que su proyecto de ley para establecer una semana laboral de 4 días no es radical y conduciría a una mejor calidad de vida para millones de estadounidenses. Pasar a una semana laboral de 32 horas sin pérdida de salario no es una idea radical, dijo Sanders en un comunicado de prensa. Hoy en día, los trabajadores estadounidenses son más de un 400% más productivos que en la década de 1940 y, sin embargo, millones de estadounidenses trabajan más horas por salarios más bajos que hace décadas, y eso tiene que cambiar. El proyecto de ley de Sanders, titulado Ley de Semana Laboral de 32 horas, reduciría la semana laboral estándar de 40 a 32 horas en 4 años, al reducir el umbral para el pago de horas extras para los empleados no exentos. Y mire, más de 2/3 de los estudiantes universitarios dicen que las protecciones de la libertad de expresión en los campus deberían extenderse incluso a aquellas personas que incitan a la violencia y amenazan a otros. Esto según una encuesta de Axios Vice realizada por The Harris Poll y publicada hoy jueves. La encuesta encontró que el 68% de los estudiantes estaba de acuerdo con que la protección de la libertad de expresión se extendiera hasta la incitación a la violencia. La libertad de expresión fue una de las 3 principales preocupaciones de los estudiantes, detrás únicamente de la matrícula escolar y la seguridad. Si bien el apoyo, incluso a la posible incitación a la violencia como protección de libertad de expresión, parece bipartidista, la encuesta encontró que está algo dividido entre líneas de género, respaldado por el 74% de los hombres y solo el 61% de las mujeres. Vámonos a otros temas, y es que continúan las preocupaciones de seguridad de la aviación ante las fallas señaladas a Boeing. Vamos con mi compañera Rosy Martel, quien tuvo la oportunidad de conversar con un piloto sobre los procedimientos de seguridad de las aeronaves. Rosy, un tema que por supuesto nos tiene preocupados a todos. Exacto, con un veterano militar con más de 3 décadas al servicio, esto debido a las series de incidentes con distintas aerolíneas donde algunas de las aeronaves Boeing no han sido aprobadas por las autoridades de control y calidad de parte de la FDA. Escuchemos. John Fowler, piloto privado con más de 32 años de experiencia, explica en qué consiste el proceso de las aeronaves previo al despegue y por qué es importante que se lleven a cabo procedimientos colectivos, dejando la seguridad como lo más importante. It would make sense to me that maybe there
oversight of their people. Pero para mí tiene sentido que tal vez la supervisión de su gente tal vez no sea la que debería ser. Pero repito, todos somos humanos, todos cometemos errores. Es por eso que debemos tener una doble o triple capa de observación sobre todos los elementos, especialmente los elementos de mantenimiento de los aviones. Así que es difícil decir qué está sucediendo allí. Aproximadamente el 90% de los errores humanos de aviación realmente respondidos, tanto en los pilotos, el mantenimiento, el eslabón débil es el humano, porque los aviones se fabrican de manera muy segura. Los procedimientos de mantenimiento que se siguen son muy buenos, pero una vez más, los humanos cometemos errores y no importa cuánto legisles, todas las regulaciones, incluso en los mejores tiempos, se cometerán errores. A decir del veterano militar, es buena idea, dadas las circunstancias, agregar personal capacitado a cualquier operación para de esa forma tener más supervisión y se necesita mucho más gente para ello. Además mencionó la importancia de las constantes revisiones en los aviones, agregando que muchos de los retrasos que hay en ciertos vuelos es porque necesitan pasar esos dobles chequeos, y más para los que son considerados de mantenimiento progresivo, refiriéndose así a los que son mayores a 10 horas de vuelo, donde los mecánicos son los encargados de revisar y firmar todo el papeleo correspondiente. It has to be documented for the FAA. It has to be highly documented. Tiene que estar muy documentado por la FDA. Y hay consecuencias si no sigues todas esas reglas. Las aerolíneas tienen un procedimiento muy establecido y tienen mucha gente que está revisando una y otra vez todo para que cuando lleguen a inspeccionar vean que se siguieron todas las regulaciones. Esperemos que de raíz puedan solucionar estos problemas, no solo para proteger a los pasajeros, sino también, Karina, al crew en general. Regreso contigo. La seguridad es lo más importante. Gracias, Rosy. Hacemos una breve pausa. Solicitan visas para afganos que han contribuido con el gobierno de los Estados Unidos. Mire, Elon Musk y Don Lemon, una relación laboral que no llegó ni a su primer día de trabajo. Se lo contamos al regreso. Es hora de mostrar la otra cara de la moneda. Bajo esta administración se han perdido más de 85,000 niños. Sin filtros, sin agendas y con los valores que nos caracterizan a los hispanos. The Biden administration wants an open border. Voz News con la reconocida presentadora Karina Yapor, acompañada de un equipo de destacados periodistas y analistas políticos, económicos y sociales. Tres hombres de Missouri han sido acusados con cargos federales relacionados con la compra ilegal de rifles de alto poder y pistolas con cargadores extendidos después del tiroteo del mes pasado en el desfile del Super Bowl de los Kansas City Chiefs, que dejó una persona muerta y casi 2 decenas de heridos y envió a cientos de personas a buscar refugio. Documentos judiciales revelados el miércoles señalan que 12 personas blandieron armas de fuego y al menos 6 personas dispararon armas en el desfile del 14 de febrero que atrajo aproximadamente 1 millón de personas al centro de Kansas City. Las armas encontradas en el lugar incluían al menos 2 rifles estilo AR-15, según documentos judiciales. La fiscal federal Teresa Moore informó que al menos 2 de las armas recuperadas en el lugar fueron compradas ilegalmente. Y mire, la muerte de un estudiante autodenominado no binario el día después de una pelea dentro del baño de una escuela secundaria en Oklahoma ha sido catalogada como suicidio por el médico forense estatal. Un informe resumido de la autopsia se publicó más de un mes después de la muerte de Nex Benedict, de 16 años, estudiante de la escuela secundaria Owasso. Los familiares dijeron que Benedict había sido intimidado en la escuela y que la muerte del adolescente en febrero generó preocupación por parte de grupos de derechos LGBTQ+, así como la atención del gobernador de Oklahoma y la Casa Blanca. Desde el comienzo de esta investigación, la policía de Owasso observó muchos indicios de que esta muerte fue el resultado de un suicidio, así lo informó el teniente del Departamento de Policía, Nick Botman, en un comunicado. Sin embargo, los investigadores no quisieron confirmar si esa información, sin que la Oficina de Examinadores Médicos de Oklahoma presentara los resultados finales. The rats eating our marijuana, they're all high. We say we value our employees. You can't say that and at the same time allow people to work in conditions that are not acceptable. La evidencia del Departamento de Policía de Nueva Orleans
está desapareciendo, pero no a causa de ladrones, sino de algo muy inesperado. Y es que, como lo escuchaba, esto es a causa de que el departamento está infestada de ratas que se están comiendo la evidencia, incluso la marihuana confiscada. La superintendente del departamento, Ann Kirkpatrick, informó que los roedores se infiltraron en la sala de pruebas e ingirieron la droga. Las ratas están comiendo nuestra marihuana, están todas drogadas, dijo ante los miembros del consejo en una reunión del Comité de Justicia Penal. La mujer aseguró además que las instalaciones del departamento albergan plagas de cucarachas, moho, falta de aire acondicionado, baños y ascensores que no funcionan, según el reporte de la WWL de Luisiana. Todo esto sucede mientras el departamento lucha con problemas récord de escasez de personal tras la desfinanciación policial de 2020. Vamos a otras cosas porque fabricantes de automóviles como General Motors y Ford estarían rastreando el comportamiento de los conductores a través de vehículos conectados a Internet y compartiendo estos datos con corredores de datos como LexisNexis y Verix, que crean informes al consumidor y los comparten con compañías de seguros. Así lo reportó el diario The New York Times. Los informes de los consumidores no muestran a dónde han viajado, pero sí proporcionan información sobre la duración de los viajes, el comportamiento de conducción, como frenadas bruscas, aceleraciones bruscas y exceso de velocidad. Las compañías de seguros pueden utilizar estos informes para evaluar el riesgo de un cliente actual o potencial y ajustar las tarifas o rechazar la cobertura en función de los hallazgos. 5, 4, 3, 2, 1. El gigantesco cohete Starship de SpaceX, que tiene como objetivo a largo plazo ser utilizado a viajes a la Luna y Marte, despegó este jueves de Estados Unidos para su tercer vuelo de prueba, tras 2 intentos que terminaron en explosiones el año pasado. El cohete despegó de Boca Chica, en Texas. SpaceX tiene una larga lista de objetivos para esta prueba, entre ellos efectuar un regreso controlado a tierra de la nave, que debe amerizar en el Océano Índico. Sin embargo, luego se conoció que el cohete se perdió cuando regresaba a la atmósfera terrestre durante su tercer vuelo de prueba. De 120 metros de altura, Starship es el cohete más grande del mundo y también el más potente. La compañía del multimillonario Elon Musk confía en que Starship podrá lograr su objetivo de llevar a la humanidad a Marte, y su desarrollo también es muy importante para la Agencia Espacial Estadounidense. La NASA cuenta con esta nave para llevar a sus astronautas a la Luna durante su misión Artemis 3 en 2026. El cohete se compone de 2 etapas o partes: el propulsor Super Heavy con 33 motores y encima de este la nave Starship, que por extensión da nombre a todo el mega cohete. Y mire, la administración Biden asignará más de $120 millones a los gobiernos tribales para luchar contra los impactos del cambio climático. La financiación está diseñada para ayudar a las zonas tribales a adaptarse a las amenazas climáticas, incluida la reubicación de infraestructura. Los pueblos indígenas de los Estados Unidos se encuentran entre las comunidades más afectadas por las amenazas graves ambientales relacionadas con el clima, que ya han impactado negativamente los recursos hídricos, los ecosistemas y las fuentes tradicionales de alimentos en las comunidades nativas en todos los rincones de los Estados Unidos. En otro orden de información, el exsecretario del Tesoro estadounidense, Steve Mnuchin, busca reunir a grupos de inversores para comprar la red social TikTok en momentos en que el Congreso de los Estados Unidos podría presionar a su empresa matriz, la china ByteDance, para que la venda. Es una gran empresa, voy a formar un grupo para comprar TikTok, dijo el ex responsable durante el gobierno del republicano Donald Trump, que afirma que la plataforma debería estar controlada por intereses estadounidenses. En otro tipo de información, las cosas entre el periodista Don Lemon e Elon Musk no terminaron tan bien como pintaban luego de una entrevista entre ambos que iba a servir como el debut del show de Lemon en X, y es que Musk decidió que su plataforma ya no tendría algún acuerdo comercial con el periodista. En enero de este año, Elon Musk anunció que Don Lemon, la exestrella de CNN, pasaría a formar parte como otro de los generadores de contenido exclusivos de X, similar al acuerdo que hay con el periodista conservador Tucker Carlson. No obstante, luego de que Lemon entrevistase a Musk en lo que iba a ser el primer episodio del show, el multimillonario rescindió lo negociado y, según Don Lemon, Musk decidió cancelar el programa porque no quedó satisfecho con una entrevista que fue, según el periodista, tensa en algunos momentos.
Naciones Unidas va a establecer un puente aéreo entre Haití y la vecina República Dominicana para permitir el flujo de ayuda humanitaria al país afectado por la crisis de violencia. Así se dio a conocer en la plataforma X a través de la misión de la ONU en Haití. Escuchemos los detalles en el siguiente reporte. La ONU anunció el miércoles esta medida como parte de sus esfuerzos para atender la crisis en el país caribeño por la violencia de las pandillas. Además, Naciones Unidas evacuará parte de su personal no esencial fuera del país. La clase política de Haití debe formar un consejo presidencial de transición que sustituirá al gobierno del primer ministro saliente Ariel Henry, quien fue presionado por la Comunidad del Caribe para presentar su renuncia. En las calles de Puerto Príncipe, la gente se mostraba dividida ante las expectativas de poder alcanzar una solución. Ariel Henry renunció. Él sabe que no puede hacer nada. Ahora nos corresponde a los haitianos nombrar a alguien para llenar el vacío y organizar buenas elecciones. Supón que no alcancemos un acuerdo. Nada se puede hacer si no nos coordinamos con las pandillas. Necesitamos un acuerdo. Se habla de una amnistía, pero algo se tiene que hacer. Frente a los grupos criminales, el Consejo de Seguridad de la ONU ha propuesto el envío de una misión internacional liderada por Kenia para frenar la violencia. El presidente de Kenia, William Ruto, aseguró el miércoles que mandará a los efectivos prometidos una vez que el nuevo Consejo Presidencial dirija a Haití. La Unión Europea, que también evacuó a todo su personal, prometió 20 millones de euros en ayuda humanitaria a la nación caribeña. Y mire, vamos a otras cosas. Senadores de los dos principales partidos políticos instan a los líderes del Congreso a garantizar que se otorguen más visas a los afganos que trabajaron junto a las tropas estadounidenses en la guerra más larga de Estados Unidos antes de que se cierre abruptamente un camino crucial hacia la seguridad en Estados Unidos. En una carta obtenida por la prensa asociada, más de una docena de senadores republicanos y demócratas dijeron que el Congreso necesita aumentar el límite en la cantidad de visas especiales de inmigrantes que Estados Unidos puede procesar para afganos. Dijeron que se requieren 20,000 adicionales antes de que finalice el año fiscal en septiembre. Y el líder de la mayoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, pidió hoy a Israel que celebre nuevas elecciones y dijo que cree que el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu ha perdido el rumbo y es un obstáculo para la paz en la región en medio de una creciente crisis humanitaria en Gaza. Schumer, el primer líder de la mayoría judía en el Senado y funcionario judío de más alto rango en Estados Unidos, criticó duramente a Netanyahu en un discurso de 40 minutos el jueves por la mañana en el Pleno del Senado. Schumer dijo que el primer ministro se ha inmiscuido en una coalición de extremistas de derecha y como resultado ha estado demasiado dispuesto a tolerar el número de víctimas civiles en Gaza que están llevando el apoyo a Israel en todo el mundo a mínimos históricos. Y por otra parte, el vocero de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, quiere cambios sustanciales en el paquete de ayuda a Ucrania. Johnson dijo a senadores republicanos que esperan que la Cámara les envíe legislación para ayudar a Ucrania, pero advirtió que será sustancialmente diferente al paquete de ayuda exterior de $95,000 millones que el Senado aprobó el mes pasado. Johnson planteó la idea de convertirlo en un programa de préstamo o préstamo y arrendamiento para que los contribuyentes estadounidenses no desembolsen decenas de miles de millones de dólares sin ninguna expectativa de obtener una devolución. Esto, de acuerdo a versiones de senadores que participaron en esa discusión. Mientras tanto, el vicepresidente del Consejo de Seguridad ruso y expresidente de ese país, Dmitry Medvedev, presentó los detalles de la llamada fórmula de paz rusa para poner fin a la invasión a Ucrania, que exigiría, entre otras cosas, la rendición incondicional de Kiev. La propuesta rusa también implica el reconocimiento de todo el territorio de Ucrania como territorio de Rusia y la adopción del acto de reunificación con la Federación Rusa, así como el reconocimiento de este acto en las Naciones Unidas. Otra de las condiciones impuestas sería el pago de compensaciones a Rusia y a la anexión de todo el territorio ucraniano a cambio de que el Kremlin ponga fin a las hostilidades. Otra de las condiciones detalladas por Medvedev es la pérdida de Ucrania de su personalidad jurídica mundial y la prohibición de unirse a alianzas militares sin el consentimiento de la Federación Rusa.
Hacemos una breve pausa. Mire, van a limitar la inteligencia artificial en Europa. El eurodiputado Jorge Buxade nos contará de esto más adelante. Es hora de mostrar la otra cara de la moneda. Bajo esta administración se han perdido más de 85,000 niños. Sin filtros, sin agendas y con los valores que nos caracterizan a los hispanos. The Biden administration wants an open border. Voz News con la reconocida presentadora Karina Yapor, acompañada de un equipo de destacados periodistas y analistas políticos, económicos y sociales. Un terremoto con una magnitud preliminar de 5,8 sacudió el este de Japón a primera hora del jueves, según la agencia meteorológica local. El epicentro del terremoto se produjo frente a la costa de la prefectura de Fukushima, donde se registraron fuertes temblores. Así lo informó la agencia, añadiendo que no se había emitido una alerta de tsunami. En otro tipo de información, el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, aprobó un nuevo tanque militar e hizo comentarios que parecieran incitar a la guerra. Veamos los detalles de esto en el siguiente reporte. Kim expresó gran satisfacción por la excelente potencia de ataque del nuevo tanque y destacó la importancia de estos vehículos en lo que calificó de la guerra moderna y la necesidad de organizar ejercicios intensivos que simulen una guerra real. La información de la agencia de prensa oficial KCNA fue difundida el último día de unas maniobras conjuntas anuales entre Estados Unidos y Corea del Sur, en las que sus tropas entrenaron la intercepción de misiles y los asaltos aéreos. Corea del Norte, armada con un arsenal nuclear, condenó estos ejercicios que interpreta como ensayos para una invasión. La tensión en la península de Corea aumentó en los últimos meses con la multiplicación de ensayos armamentísticos por parte del norte y el refuerzo de la cooperación con Estados Unidos y los ejercicios militares conjuntos del sur. En lo que va de año, Corea del Norte intensificó la retórica beligerante, declarando a Seúl como su principal enemigo y amenazando con una guerra ante la mínima violación de su territorio. Preocupante, de verdad. Bueno, vamos a otras cosas. La Comisión Europea, brazo ejecutivo de la Unión Europea, anunció hoy jueves la apertura de una investigación formal en contra del sitio chino de comercio en línea AliExpress por sospecha de violación de las normas del bloque sobre distribución de productos peligrosos. En un comunicado, la Comisión señaló que las preocupaciones se centran en la venta de medicamentos falsos y suplementos alimentarios, así como acceso de menores de edad a material pornográfico. La Comisión investigará si AliExpress, filial del gigante Alibaba, violó las normas de la Unión Europea en áreas vinculadas a la gestión y mitigación de riesgos, a la moderación de contenidos y al mecanismo interno de tramitación de quejas. La investigación se realiza a la luz de la Ley de Servicios Digitales, la ambiciosa normativa que regula la operación de los gigantes digitales en el bloque. Y mire, comienzan las regulaciones contra la inteligencia artificial. Para saber más sobre este tema, nos vamos hasta Europa con nuestra compañera Verónica Silveira, que nos tiene más detalles. Adelante, Verónica. Muchas gracias, Karina, y como siempre, un gusto saludarlos. Hoy les comentamos que el Parlamento Europeo aprobó una ley para regular la inteligencia artificial, convirtiéndose así en pionero en establecer este tipo de norma. Hoy nos acompañó el eurodiputado español Jorge Buxade, quien estuvo presente y se abstuvo en la votación. Entre sus principales razones, todo el control de la regulación se ejerce desde la Unión, lo que deja a los países sin libertad de establecer sus propias medidas. Se trata de intentar controlar y, por supuesto, dirigir y, en su caso, sancionar las eventuales vulneraciones de derechos con la inteligencia artificial. Sin embargo, entendemos que es una norma que no reúne todos los requisitos, fundamentalmente porque le quita la libertad legislativa a los Estados miembros, atribuyendo todo el poder a la Comisión Europea. Referente al uso de la inteligencia artificial, el eurodiputado reconoce los riesgos que esta conlleva. Sin embargo, defiende una regulación basada en incentivos y no en sanciones, ya que asegura que la inteligencia artificial es una herramienta que pueden usar los gobiernos y administraciones a su favor para combatir, entre otras cosas, la delincuencia y el narcotráfico. La forma de regular aquí en Bruselas por los burócratas de la Unión Europea es la de acudir al sistema de sanciones para aquellos que pueden incumplir la norma, en lugar de utilizar el mecanismo de los incentivos. Por supuesto que tiene muchísimos riesgos, pero también, y eso es para nosotros lo más importante, es una herramienta que los poderes públicos, las administraciones,
tienen que poder utilizar para garantizar la seguridad en la lucha contra la delincuencia. Y respecto a si Estados Unidos y otros países podrían establecer regulaciones similares, Bouchardé declaró que en el caso del sistema estadounidense este no se basa comúnmente en sanciones para establecer regulaciones y apuntó a que hay que controlar a las grandes empresas tecnológicas para asegurar un buen desarrollo de la herramienta. Sin embargo, se me hace difícil pensar, conociendo la realidad política y el modelo ideológico de los Estados Unidos, que se camina a un régimen de sanción y no a un régimen de incentivos. Lo cierto es que son las grandes plataformas en línea, las que todos conocemos, quienes tienen ese poder tecnológico y, por tanto, lo que hay que hacer es imponer a estas plataformas medidas de control. En cuanto a las diversas formas de poder legislar para evitar su uso en malos fines y el desarrollo de la tecnología, Pablo Quiroga, periodista y especialista en el asunto, opina que intentar controlar una tecnología como esta es algo complejo y propone una regulación global. Intentar controlar una tecnología como es en la inteligencia artificial es complejo. Tendría que haber algo de forma global, porque hay algún país que puede tener una legislación distinta o que incluso no tenga legislación de inteligencia artificial y las empresas, por ejemplo, en este caso europeas, se pueden ir a instalar en esos países. En el caso específico de Estados Unidos, Quiroga expone que para que una legislación referente a la IA salga adelante, aún hay que esperar un par de años. Iniciativas ya hay en el Congreso, pero están más bien dormidas o se sigue conversando de forma eterna, pero de aquí a un tiempo corto se ve difícil, más bien habría que esperar un par de años. Y es que los riesgos sobre el uso de la inteligencia artificial han sido advertidos hasta por los CEO de las principales compañías que desarrollan esta tecnología en las sesiones del Congreso. Por ahora, solo la Unión Europea regula su uso y funcionamiento. Con esta información, volvemos contigo a los estudios, Karina. Vamos a información de América Latina. Como le informamos, Estados Unidos realizó un informe detallando la posición de Nicolás Maduro ante las próximas elecciones. Para profundizar más sobre este delicado tema, le damos la bienvenida a Orlando Avendaño, periodista de Voz News. Orlando, gracias por estar con nosotros. ¿Cuáles son tus primeras impresiones sobre este reporte? Gracias, Karina. Mira, ese reporte, a ver, no hay que ser muy inteligente para concluir que Maduro va a retener el poder a través de la fuerza. No obstante, quizá lo más notable es que hay un reconocimiento de que eso va a pasar y que no hay intenciones de cambiar eso, ¿no? Estados Unidos asume en este caso una posición pasiva en el que simplemente vaticina que Maduro va a poder retener el poder porque controla las elecciones, porque controla las instituciones y porque está dispuesto a utilizar la fuerza, y eso es una realidad que no va a ser posible evitar. Así es. Mira, a pesar de haber sido electa en las primarias, María Corina Machado sigue inhabilitada y tampoco hay un suplente. ¿Ves alguna alternativa? Mira, yo creo, María Corina está en ese dilema ahora, no ha tomado una decisión. Están hablando de la posibilidad de que no designe a un sustituto, sino que sea más bien una figura de representante ante las elecciones, es decir, ella retendría el liderazgo, pero tendría a alguien que la represente. Yo no sé si esto es el mejor de los escenarios porque igual quiebra su liderazgo y además neutraliza el reclamo de la inhabilitación que ella alzaba por tanto tiempo. La otra posibilidad es que María Corina diseñe una estrategia paralela de presión y reclamo que quizá va a necesitar la gente en las calles. Eso también es una probabilidad y yo creo que ella también la está construyendo. Orlando, ¿qué ha dicho la oposición respecto a todo esto? Bueno, la oposición, como se conoce muy bien, es un desastre en Venezuela, Karina. Las posturas que hay son muy disímiles, hay muchas facciones, hay una oposición, como decían los británicos, una loyal opposition que es muy conveniente al régimen, que es sumisa y que en últimas termina simulando que se opone. Esta parte presiona a María Corina para que dé un paso al costado. Ni siquiera se inscribe en la tesis del sustituto o el representante, sino que directamente dice que María Corina debería, como está inhabilitada, apartarse y dejar que ellos decidan a un candidato. Obviamente esto es a conveniencia de Nicolás Maduro. Orlando, otra cosa que llama muchísimo la atención es, por ejemplo, el caso de Leocenis García, que contrató a Blue Star Strategies, una compañía especializada en lobbies políticos, por un monto de $15,000 al mes. Por supuesto que lo que uno se pregunta es de dónde saca este candidato este dinero, y además que es un contrato anual y obviamente es incoherente conociendo la situación económica del país.
Mira, en Venezuela los partidos de verdadera oposición están luchando con las uñas, no tienen recursos, nadie tiene recursos en Venezuela, la capacidad es muy limitada. El mismo partido de María Corina, que ha recibido un importante apoyo internacional, es muy limitado en recursos. Llama la atención que a un dirigente de supuesta oposición, que por cierto ha gozado de muchísimo margen de maniobra y libertad en Venezuela, cierta complacencia del régimen y los medios del régimen, haya conseguido tanta plata para contratar a una empresa cabildera afín a los demócratas, y que además hay que recordar que esta empresa representó a Burisma justamente cuando Hunter Biden era parte de la junta directiva de esta compañía, ¿no? Toda la polémica que hubo en este caso. Entonces, pues se podría decir que es una empresa que ya tiene experiencia representando cosas un poco turbias. Así es, definitivamente que quedan muchas suspicacias por ahí, muchos hilos sueltos, pero seguramente pues seguiremos hablando de ello. Desafortunadamente no es lo más positivo para el pueblo venezolano. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Orlando. Gracias. Quédese con nosotros, hacemos una breve pausa. Mire, Ron DeSantis se prepara para repeler potencial inmigración ilegal ante la situación de violencia que se vive en Haití. Y las relaciones entre los Estados Unidos e Israel no pasan por su mejor momento. No se mueva, regresamos con nuestro panel de analistas desde Washington, D.C. Visítanos en voz.us. Qué bueno que continúa con nosotros. Como se lo hemos informado, al parecer las relaciones entre los Estados Unidos e Israel no viven su mejor momento. Para platicar sobre este y otros importantes temas, le vamos a dar la bienvenida a nuestros analistas políticos, Alfonso Aguilar y Vanessa Vallejo, desde Washington, D.C. Buenas tardes, noches. Gracias por estar con nosotros, chicos. Y comenzamos con este tema que, por supuesto, hoy más que nunca es evidente, ¿no? Esa fricción en las relaciones entre los Estados Unidos e Israel. Los demócratas han pedido elecciones a Netanyahu. ¿Qué es esto? Y comienzo contigo, Alfonso. ¿Es acaso un requerimiento de Hamás o cómo vemos esto que pareciera impensable, no? Bueno, primero que nada, es curioso que el partido que se pasa viendo intervenciones electorales en Estados Unidos, criticando esas supuestas intervenciones, ahora interviene activamente, agresivamente en las elecciones, en el sistema electoral y político de otro país. Totalmente inapropiado. Además que este es el momento para apoyar a Israel. Este es el momento para darle espacio a Israel, para conducir esta guerra en contra de Hamás. Sin embargo, esta administración, para complacer a su sector de extrema izquierda, quiere asumir esta postura para tratar de verse más fuerte con Israel, tratar de decir que están preocupados por los palestinos, todo con la intención de conseguir el apoyo político de los votantes de izquierda del partido. Sabemos que ha habido ya varias primarias en Michigan, en Minnesota, donde un sector amplio de la base demócrata participó en la primaria, pero emitió un voto de protesta en contra de Biden por su política que ellos perciben como a favor de Israel. Parece que esta administración está decidiendo alinearse con Palestina y no con Israel. Vanessa, ¿qué interpretas tú? Porque yo creo que lo que vimos hoy, este anuncio ha sido lo más contundente, ¿no? Habíamos hablado en días pasados en que había esa ambivalencia dentro del Partido Demócrata sobre cómo abordar la crisis y la guerra en Israel, pero lo de hoy yo creo que era algo inesperado, impensable y muy determinante, como lo menciona Alfonso, el pedirle a otro país, además amigo, que realicen elecciones y señalar que quizá Netanyahu no es la mejor opción en este momento para Israel. En medio de la guerra me parece algo fuerte. ¿Qué piensas, Vanessa? Bueno, yo creo que esas declaraciones del líder de la mayoría en el Senado son un poco haciéndole juego a lo que ya dijo Biden a principios de esta semana, diciendo que Netanyahu le hacía más daño a Israel de lo que lo beneficiaba, lo cual es
por lo menos inexacto, por lo menos, porque la mayoría de la gente en Israel apoya a Netanyahu. Más del 62% apoya lo que Netanyahu está haciendo sobre Gaza y más del 90% en general apoya a Netanyahu en este momento. Entonces, que desde Estados Unidos los demócratas estén diciendo que Netanyahu es un problema para Israel y que Netanyahu es un obstáculo, pues no tiene ningún sentido. Es una clara obstrucción y es una clara intención de obstaculizar más bien ellos, los demócratas, lo que está pasando en Israel. Y creo que la gente debe entender que esto para Israel, lo que pasó en Israel tras la masacre de Hamas, esa masacre que cometió Hamas en Israel, es para ellos un asunto muy importante, es para ellos una guerra que tienen que dar y es para ellos algo que necesitan llevar hasta el final y necesitan acabar con Hamas hasta el final completamente. Y no dejemos de lado que aún más de 100 personas continúan como rehenes en manos de Hamas y que ni siquiera Hamas ha provisto pruebas de vida para los familiares que están angustiados, que aquí tuvimos la oportunidad de hablar con algunos familiares de personas que todavía se encuentran secuestradas por Hamas y ellos nos decían que Hamas no ha permitido ni siquiera que la Cruz Roja o ningún organismo internacional, ni de la ONU, ni de ninguno, obtenga pruebas de que estas personas continúan con vida. Han pasado prácticamente 5 meses desde estos ataques, una situación sumamente difícil y de verdad que habrá que analizar. ¿Qué crees, para cerrar con este tema rápidamente y pasarnos al siguiente, Alfonso, qué crees que vengan los siguientes días entre las relaciones de esta administración Biden con el gobierno de Netanyahu? Bueno, yo creo que ya hay protestas del gobierno de Israel muy frustrados con las expresiones aquí en Estados Unidos. Esto no es bueno, pero lo que está claro es que aún sin el apoyo de los demócratas aquí en Estados Unidos, Netanyahu va a continuar con el apoyo del pueblo israelita esta guerra necesaria en contra de Hamas. La verdad es que ya han destruido 2/3 de los regimientos de Hamas. Lo que está diciendo Biden es que Israel no debe atacar la ciudad de Rafah, donde están ahora concentrados la mayoría de los refugiados, pero allá hay gente de Hamas y ellos tienen que terminar su trabajo, acabar por completo con Hamas, porque si no, se van a volver a reconstituir. Y recordemos, el objetivo de Hamas es destruir el Estado de Israel. Esto es una guerra de supervivencia y desafortunadamente no hay otra alternativa. Perder vidas es algo penoso, sí, están muriendo muchos civiles, pero también es porque sabemos que Hamas ubica personal, centros de comando en lugares donde hay muchos civiles y lo hace a propósito. Así es, definitivamente una situación terrible, una situación demasiado difícil, pero bueno, seguiremos muy al pendiente de lo que pase con este tema. Vámonos ahora con otro tema también que ha hecho titulares el día de hoy, y es que DeSantis envía tropas nuevamente para contrarrestar la migración que él piensa o que puede seguir llegando, ya ha estado llegando, pero piensa que puede repuntar por parte de Haití por esta situación tan violenta que se está viviendo en este país caribeño. ¿Qué piensan ustedes sobre esto, Vanessa, de la manera en la que está abordando o previniendo esta situación el gobernador de Florida? Yo creo que esa es la palabra clave, Karina, la prevención de DeSantis, que no vemos para nada en la administración de Biden, ¿no? DeSantis ha demostrado muchas veces que es un líder político que no solo puede resolver problemas, sino que también es capaz de preparar y de anticiparse a las cosas. Y bueno, en este momento lo está haciendo en un tema que además, bueno, ahora se puede complicar con lo de Haití, pero que además es el tema de la migración, que preocupa por supuesto a todos los americanos, que tiene a todo el mundo muy pendiente. Y no es el tema, pero aprovecho para mencionar los americanos en Haití, que el gobierno de Biden no ha dado ninguna respuesta, como tantas otras ocasiones atrás, simplemente abandonados los americanos en Haití.
Así es, y veíamos, ¿no?, estas acciones realmente privadas de uno de los congresistas para ir a rescatar a estadounidenses que estaban varados en Haití. De verdad, una pena que esté sucediendo esto y que señalaban también el descuido de los ciudadanos estadounidenses por parte de la administración Biden, como fue en el caso de Afganistán y que lo vimos. Alfonso, ¿qué piensas sobre lo que está pasando en este momento y sobre la reacción del gobernador de Florida? Bueno, el gobernador de la Florida ciertamente demuestra una vez más por qué es tan popular en la Florida y por qué prevaleció en las últimas elecciones por un margen tan amplio. Y es que él está anticipando, como bien dijo Vanessa, y es que históricamente hemos visto flujos de haitianos en distintos momentos, muchas veces provocados por distintos incidentes, desastres naturales, inestabilidad política, flujos de haitianos por bote, por mar, hacia la Florida. Esto es totalmente anticipable. El primer ministro de Haití acaba de renunciar. Casi 80% de la capital, Port-au-Prince, está controlada ahora por pandillas. O sea, piénselo, Haití ahora está controlada básicamente por un pandillero cuyo apodo es Barbecue. O sea, por sus prácticas de prender en fuego a oponentes y propiedad. Esto es muy preocupante. Es un estado fallido, lo ha sido por mucho tiempo, pero ahora está totalmente fuera de control. No vemos liderazgo de los Estados Unidos, es curioso. El único que yo creo que en la región ha demostrado que está dispuesto a hacer algo es el presidente Bukele, que dijo que si las Naciones Unidas le daba el permiso, él estaba dispuesto a establecer un gobierno provisional o una ocupación provisional ahí en Haití para tratar de controlar las cosas. Yo creo que honestamente esa es la única cosa que puede salvar a Haití, porque francamente si es una misión de Naciones Unidas, eso no va a resolver nada. Las Naciones Unidas ha estado antes en Haití y no ha resuelto nada. Lo único que ha hecho es facilitar la corrupción. Así es, una situación verdaderamente difícil y bueno, ahí tenemos al gobernador de Florida anticipando y tomando acción. Vamos a hacer una breve pausa comercial, por favor, quédese, no se mueva de su silla, que ya volvemos con mucho más. Visítanos en voz.us. Qué bueno que siguen en sintonía, ya estamos de regreso. Mire, Dylan Mulvaney ha lanzado una nueva canción llamada Days of Girlhood. La influencer transgénero y estrella de TikTok de 27 años lanzó el miércoles el video musical de su nueva canción, que presenta a Mulvaney bailando con un mini vestido, un top corto, un vestido verde de lunares y una bata rosa intenso. Para conversar sobre esto nos vamos de nueva cuenta con nuestros analistas que están con nosotros, Alfonso Aguilar y Vanessa Vallejo. Vanessa, yo quiero comenzar por obvias razones contigo como mujer. ¿Qué te dice esta nueva canción llamada Days of Girlhood, como días de las mujeres, ¿no? O de la femineidad o de las niñas? ¿Qué te dice a ti como mujer? Bueno, que ha llegado el tiempo en el que no se puede definir qué es mujer, lo cual yo creo que si yo le hubiera dicho a mi abuela, que ya murió, que en algún momento en el mundo no se iba a poder definir lo que es ser mujer y que no se nace mujer, sino que se llega a serlo, pues se hubiera reído y habría dicho que yo estaba loca. Sin embargo, eso es lo que está pasando en este momento y a ver, a mí me parece, yo creo que cada persona debe poder decidir lo que hacer con su vida. Sin embargo, cada cosa que se hace tiene consecuencias y a mí esto me parece muy peligroso en tanto que muchos niños ven la televisión, en tanto que muchos niños están pegados a las aplicaciones como TikTok, entre otras cosas, y ven a estos personajes y tal vez toman a estos personajes como un modelo a seguir. Y mientras que la sociedad trata de, digamos, de alguna forma ser más amable con estas personas, lo que hace es normalizar este tipo de cosas y por lo tanto permitir que para muchos niños esto sea simplemente normal y que en muchos colegios o incluso familias se le diga a un niño que él simplemente puede escoger su sexualidad. Entonces yo creo que acá hay una línea muy difícil y que requiere mucha responsabilidad, pero también ser muy honestos para, claro, tratar a cualquier persona con la dignidad que se merece cualquier persona,
pero también con la honestidad de decir, tú naces mujer o naces hombre y punto. Claro, y yo creo que de verdad que es un mensaje demasiado peligroso el que se está mandando a los menores de edad, ¿no? Porque es crearles una expectativa falsa, o sea, es crearles esa expectativa de que si se someten a tratamientos de transición de género, realmente van a tener esta vida glamurosa que presenta este influencer, y desafortunadamente esa no es la realidad. Vemos tantos casos de depresión, de suicidio dentro de esta tendencia de niños confundidos con la identidad de género, que me parece algo bastante grave. Quiero irme, antes de ir contigo, Alfonso, precisamente a una decisión que llama la atención en Canadá, en donde un juez de la Corte Suprema dictaminó en un reciente caso de agresión sexual que era problemático. Un juez de primera instancia se refería a la presunta víctima como mujer, entre comillas, dando a entender que el término apropiado debería de ser persona con vagina. En una decisión publicada el viernes, la juez Sheila Martin escribió que el uso de la palabra una mujer, entre comillas, por parte de un juez de primera instancia puede haber sido desafortunado y engendrado confusión. Martin no especificaba por qué la palabra mujer era confusa, pero el siguiente pasaje de su decisión se refiere a la denunciante como una persona con vagina. Notablemente, ni una sola persona en todo el caso se identificaba como transgénero, y en todo momento se hacía referencia a la denunciante como ella. ¿Hasta dónde hemos llegado, aún en el marco legal de las cosas, con toda esta locura, se pudiera decir, Alfonso? Bueno, como tú sabes, yo raras veces me quedo sin palabras, pero este es el tipo de cosa que me lleva a quedarme sin palabras. O sea, tú lo acabas de decir, la palabra es locura. Tenemos que llamar las cosas por su nombre. Vanessa lo dijo muy bien, hay que tratar a todo el mundo con respeto y dignidad por ser seres humanos. Pero esto es una cuestión de ciencia, de sentido común. Un hombre no puede ser una mujer no puede ser un hombre. Eso de persona con vagina es denigrante. Yo te lo digo como mujer, para mí es denigrante, claro. Totalmente. Entonces yo creo que esto hay que públicamente denunciarlo y decir, defendemos la ciencia, defendemos la ciencia. Esto se acabó, esto es totalmente absurdo. El impacto a los niños es terrible porque sí, efectivamente, están tratando de normalizar esto como si fuera una conducta normal, pero no es, honestamente sí, es evidente que le hace un daño a los niños, pero le hace un daño a toda la sociedad cuando la esperan. Imagínate, ahora ya en derecho, el Tribunal Supremo de Canadá, o sea, Canadá ha perdido su norte. Completamente. Es evidente, ¿no? Pero el que el Tribunal Supremo del país diga que no se puede llamar a una mujer, utilizar pronombres femeninos, que no se le puede llamar mujer. O sea, es algo insólito, verdaderamente. Y nuevamente, aquí hay que defender la razón y decir que estas personas, que entiendo que puede haber personas, yo creo que son una minoría realmente, que puedan tener este tipo de disforia, pues que tienen un problema de salud, un problema mental. No solo soy yo el que lo digo, hay expertos médicos que lo dicen. Recuerden, Vivek Ramaswamy en un debate lo dijo. Hay que hablar de que para la mayoría de las personas que son de un género y se creen que son de otro, tienen un problema mental, es un problema de salud mental, y hay que atenderlo. Si queremos ayudar a esas personas, hay que atenderlo por lo que es. No podemos normalizarlo. Pero todas estas gestiones, tanto lo de este influencer como esta decisión, es realmente normalizarlo, ya sea en derecho, ya sea en la cultura popular, y lo que no podemos hacer es quedarnos callados. Esto hay que denunciarlo y decir que no es normal. Así es. Vanessa, bueno, contigo, retomando también este tema, porque también es un tema que se ha politizado muchísimo, ¿no? Donde algunos grupos políticos toman ventaja tratando de llevar esta causa, incluso por encima de los derechos de los padres de familia, como los vemos en algunos estados como California, en donde se usa una palabra de manera estratégica al impulsar ciertas leyes que dan derechos a niños trans, pero quitan derechos a los padres por la salud, sobre la salud de sus hijos. ¿En qué momento, Vanessa, se dejó de utilizar este término médico de disforia de género y se convirtió en un movimiento político, como lo que hemos visto estos últimos años? Porque realmente se ha convertido en un movimiento político no solamente en los Estados Unidos, sino alrededor del mundo. Yo creo que una de las cosas más importantes que hay que decir es que no existen los niños trans. Los niños no nacen trans, la gente no nace trans, eso no existe.
Simplemente hay niños que tienen problemas, están confundidos y a esos niños hay que darles el adecuado acompañamiento, que en ningún caso debería ser tener a unos supuestos psicólogos y médicos absolutamente locos y criminales, porque esto ya es un crimen lo que estamos viendo en este país, impulsándolos a tomar tratamientos médicos e incluso cirugías irreversibles. Algunos de estos jovencitos o niños, estas niñas que han tenido estas cirugías de extirpación mamaria, han dado testimonios como que después de 3 citas el doctor autorizó que le extirparan los senos. ¿Cómo es posible que un extraño después de 3 citas le diga sí, opérenla, háganle este daño irreversible? Es una cuestión criminal, estamos hablando de cuestiones criminales y ahora lo están haciendo además sin el consentimiento de los padres, y por eso es que yo creo que el movimiento de los padres en este momento es una de las cosas más importantes que pueden pasar en este país y también en materia política, porque los padres se tienen que unir para proteger a los niños de estos crímenes que, como digo, son crímenes. Vaya, que cuántas veces los niños o adolescentes dicen que quieren ser una cosa, atraviesan, por supuesto, por la pubertad, cambios hormonales y todo esto, atraviesan crisis, depresiones, y yo creo que una situación como la identidad de género lo empeora, por supuesto, ¿no? Cuántas veces adolescentes toman decisiones que pueden perjudicar su vida, y por eso está la ley que protege a estos niños de no tomar decisiones que puedan afectar su vida, el resto de su vida adulta, y en este caso vemos en algunos estados en donde no se está protegiendo esa quizá incapacidad o inmadurez de los niños de decidir sobre algo tan determinante como es un procedimiento quirúrgico u hormonal de cambio de género. Quiero agradecerles muchísimo por estar con nosotros en este día, Alfonso y Vanessa. Gracias. Si Dios permite, aquí nos vemos el día de mañana para discutir otros temas que tienen un gran impacto en nuestra comunidad y, por supuesto, a usted a invitarlos a sintonizarnos. Y antes de irnos, recordarle que también estamos disponibles a través de todas nuestras plataformas sociales. Nos puedes encontrar como @VozMediaUSA. Que tengas una excelente tarde y, si Dios lo permite, nos vemos mañana.